Sean bienvenidos a una nueva sesión del Círculo de Lectura en Prometeo, divulgación de la ciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Exhalación, escrito por Ted Chiang. Es una serie de cuentos de ciencia ficción, aunque algunos podrían rayar más hacia lo fantástico, pero en términos generales puede decirse que estamos hablando de ciencia ficción. En una primera participación me gustaría así, en general, en términos globales, ¿qué les pareció el libro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo encontraron interesante, aburrido, etcétera? Quien quiera iniciar estará bien. Bien, Emily, por favor. Sí, a mí sí me pareció un libro muy interesante y más porque cuando hablamos de ciencia ficción, pues pensamos como en cosas demasiado locas, no sé, extraterrestres, un nivel muy alto de inteligencia artificial y creo que esto se quedó como un poco más abajo. Sí, claro que entra en ciencia ficción, pero me gustó mucho los temas que toca y cómo los toca y cómo es que los relatos, porque pues se divide como en distintos relatos, cómo se relacionan de alguna manera unos con otros en relación a ciertos temas, ya sea como el libre albedrío, la relación que tienen los humanos con la inteligencia artificial o también cómo toca el autor estos temas de los tiempos en el futuro y en el pasado. Muy bien. Dylan, por favor, cuéntanos. Sí, pues sí, la verdad es que me pareció un libro igual muy interesante. Me hace mucho como el clic con la última lectura de justo lo que platicábamos, ¿no? De esta parte de, a lo mejor y suena un poquito loco el pensar en cosas que van a pasar muy a futuro, pero ya estamos dentro de eso. Entonces, toda esta parte en relación a la tecnología y como estos enigmas y de los humanos me parece muy curioso. Muy bien. Alberto, por favor, dinos. A mí igual me gustó mucho. Sí, definitivamente no es ciencia ficción dura. No se pone a describir cómo funciona un motor, cosas así. Y es muy agradable y muy amable en ese sentido. Lo que más me gustó fue que combina mucho la filosofía con sus historias. Siempre está la intención de producir una reflexión. Y sí, en general, todos sus cuentos son, bueno, hasta donde alcancé a leer, son muy interesantes y me gustó mucho. Muy bien. Norman, cuéntanos. Sí, yo quería añadir un poco en cuanto a la estructura, porque creo que realmente, o sea, es un muy buen libro en el sentido de que los relatos tan cortos que tiene, o sea, dejan el mismo impacto en cuanto a esta combinación de elementos científicos con planteamientos de la humanidad y todo esto, que las noveletas, como la parte más larga. Entonces creo que está muy interesante cómo logra adaptar, o sea, crear como casos tan separados en diferentes condiciones, pero que siempre vuelven a lo mismo, que siempre vuelven a este planteamiento de hacia dónde vamos y también como de dónde venimos, ¿no? Creo que logra como muy bien esto entre todos los diferentes relatos. Excelente. David, cuéntanos en general qué te pareció el libro. Pues a mí me gustó cómo mezcló, por ejemplo, bien como mencionó ahorita mi compañero, cosas como de filosofía, o sea, tipo, cómo el destino tiene su relación, bueno, con el libre albedrío, por ejemplo. No, esto ya está predeterminado a pasar, o o tú puedes elegir cambiarlo. O como, por ejemplo, también, pues, como el autor tiene un profundo conocimiento de la informática, entonces pues cómo la tecnología impacta en nosotros como nuestra moral y pues cómo es capaz de llevarnos a través del tiempo y bueno, pues al final y al cabo pues son diversas historias, ¿no? Es como
¿cómo le llaman? Analogía, híjoles, no me acuerdo ahorita de ese término de cuando son diversas historias y que te ponen a pensar. Ahorita no me acuerdo, pero me gusta mucho. Me hizo recordar mucho la serie la de Love, Death and Robots, que justamente es eso, ¿no? Como ciencia ficción. Sí, aquí, a diferencia de las dos primeras que leímos, son novelas. El que sean relatos hace un poco más breve por nuestras actividades y demás, leer un texto y luego pasar, no sé, a estudiar a exámenes o trabajar o qué sé yo. Y ciertamente es ciencia ficción, pero muy imbuida en filosofía, ¿no? En términos, habla de términos éticos, en términos morales, en términos de antropomorfizar la tecnología, pero digamos, antes de analizar, digamos, los cuentos por separado, me gustaría que hablaran de qué cuento es el que más les gustó. ¿Por qué? ¿Qué reflexiones tuvieron al respecto? ¿Qué elementos rescatan? Podríamos empezar, digamos, por ese lado. ¿Qué cuento es el que más les gustó? Sí, David, por favor. A mí me gustó el cuento de estos aparatos que te permiten conocer como una versión mejorada de ti mismo. A mí me puso a pensar ahorita muchísimo como en que bien esa versión de nosotros mismos podría ser como otra, no sé, en otra dimensión. O sea, yo podría ser, quién sabe, a lo mejor yo podría ser de diferente sexo, podría ser, yo pude haber llegado a ser presidente o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese tema me gusta mucho a mí porque me gusta ver como las posibilidades que hay pues ahora sí que cada uno de nosotros posee. ¿Ese es el último cuento? ¿El de la ansiedad es el vértigo de la libertad? ¿O a cuál te refieres tú? Ay, ay, ay. Sí, creo que sí, ¿eh? Es que, híjoles, no me acuerdo. Déjame, te lo reviso ahorita, que no me acuerdo cómo se llama, ¿ah? Sí, porque tanto como la mejor versión, en ese que te digo, que es el último, es una máquina, son como prismas, les llaman ahí en el cuento, y te permite ver en otra parte, en otro universo paralelo, las personas qué decisiones tomaron. A lo mejor yo iba a ir para arquitecto y decidí arrepentirme, y entonces ven en ese aparato qué fue de mí mismo si alguien eligió sí estudiar arquitectura, por ejemplo. No sé si es ese al que te refieres. Sí, sí, precisamente eso, lo de qué hubiera pasado y por eso mencioné lo de las posibilidades infinitas, ¿no? O sea, una sola decisión pudo haber cambiado absolutamente todo de mi vida. Que no sé si han visto la serie, me recordó mucho a un capítulo de Rick y Morty, en el cual tiene como Google, en donde pueden ver sobre todo a su familia, Jerry, su hija y Summers, pueden ver qué han hecho sus yo en otras realidades. Jerry, por ejemplo, en una realidad es actor de cine. Y su hija, que está medio frustrada porque es veterinaria y atiende caballos, en otra realidad está más plena porque es médico cirujano de humanos. No sé si han visto ese capítulo, si tienen oportunidad de verlo, creo que se van a sentir muy identificados con el cuento. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué cuento fue tu favorito, el que más te gustó y por qué razón? Pues creo que el que más me gustó fue el primero. Aquí tengo el nombre, El comerciante y la puente del alquimista. Me, Sí, me gustó mucho porque trata como la ciencia ficción de un lado no tan cyberpunkist o cosas así, porque yo, o sea, dice ciencia ficción y te imaginas así luces neón y cosas así, pero pues estaba hablando de una persona en Bagdad que estaba comerciando y eso se me hizo pues curioso, ¿no? Y también como el discurso que plantea este cuento, o el que yo entendí, fue que si realmente pues tenemos libre albedrío o nos los están contando versiones de nuestro futuro. Eso fue como, ¿realmente tenemos libre albedrío? No. Y cómo el que está contando la historia se lo plantea. aquí el primer cuento a mí me gustó muchísimo y fue, no, todavía no me decido si es el que más me gustó, pero fue el que me enganchó con el libro.
por eso digo que la mayoría son de ciencia ficción. Ese en particular, el primero, coquetea más con el género de lo fantástico. Está inspirado obviamente en Las Mil y una Noches. Es un texto algo pesado de leer en el sentido de que es muy amplio. La versión completa de Las Mil y una Noches son más o menos unas 3000 páginas. Pero tiene de todo, tiene cuentos un poco pícaros, tiene cuentos de lo fantástico, tiene cuentos de terror, tiene de todo. Es mi libro favorito y ya es decir bastante, pero sí tiene estas referencias de metadigéticas. Un cuento te lleva de la mano a otro y ese te lleva a otro. Entonces me gustó mucho. Y además esta idea del viaje en el tiempo, más hacia lo fantástico, los cuentos, cómo resolvía cada situación, me pareció muy ingenioso. Norman, cuéntanos, ¿cuál fue tu cuento favorito y por qué razones? Sí, yo como muy personalmente, aunque todos creo que a su manera me impactaron al final, en lo personal mi favorito es el de los papagayos, porque, o sea, se me hace muy, bueno, estuvo muy gracioso que al inicio lo plantea así, ¿no? Como, ah, bueno, son papagayos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero termina siendo como algo muy profundo, sobre todo esta frase que decía de, bueno, los humanos están buscando eh, otros seres que puedan como entender, ¿no? Hablar con ellos, algo así, y nosotros podemos hacer eso, entonces, ¿qué siguen buscando? O sea, como que eso y todo lo que habla sobre Fermi y todo esto, lo poquito que fue del relato, creo que le dio un giro como muy, justo de esta parte como un poco más cómica de los papagayos, a una reflexión muy profunda también. Sí, claro. Incluso no sé si entraron ustedes en esa sesión, pero leímos en estos círculos de lectura un libro de divulgación científica que se llama Un silencio inquietante. Coincide con el título del cuento y habla de esta búsqueda desde la ciencia de ver si encontramos vida inteligente en otra parte de la galaxia, en otra parte del universo, desde esfuerzos serios, académicos, científicos, no pues cosas fraudulentas, ¿no? Emery, cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? ¿Por qué razón? ¿Tus reflexiones? Sí, el mío fue el de, estaba buscando el título porque no me acordaba, la verdad de hecho y la verdad de sentimiento. Por lo que hablaba de qué pasaría si todos nuestros recuerdos estuvieran grabados y si esas grabaciones las pudiéramos ver. Y me gustó mucho porque pues es como como pues algo que supongo que muchos hemos pensado y que, ay, ojalá pudiera recordar exactamente ese momento, o si al que existiera algo que, no sé, unos lentes o yo qué sé, que estuvieran grabando todo el tiempo lo que estoy haciendo. Entonces, pues es como impresionante que alguien lo pudo plasmar de tal manera y me gusta mucho porque por esta discusión que se puede, que llega a ofrecer en el qué pasaría si realmente pudiéramos ver las grabaciones en cuanto, no sé, a una discusión con tu jefe, con tu pareja, no sé, en muchos aspectos del qué pasaría si y si qué tanto bien te traería y qué tanto mal también. Fíjense cómo, bueno, no sé si a ustedes les pasó, igual yo soy muy ocioso y veo muchas series o demás, pero encuentro como muchas referencias en la cultura pop. Hay un capítulo de Black Mirror donde trata una cosa similar, donde ya tenemos un chip integrado en el iris y se graba todas las experiencias. Y pues ciertamente ya estamos viviendo cosas similares. Facebook nos recuerda, por ejemplo, este es tu recuerdo de hace un año y está la foto, no sé, con un ex o cosas por el estilo. Y dice, mira, ¿quién iba a decir? Ya era una cosa superada, o qué sé yo, recuerdos de 3 años, lo que subimos a redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Y que ahorita, por ejemplo, pues decimos, pues fue una fiesta y X, pero que podemos verlo a 10 años a la distancia, no sé, 15, 30, y pues será interesante ver cómo revivimos ese recuerdo. A mí me gustó el cuento en particular con la historia paralela de la tribu que apenas empiezan a tener contacto con europeos y empiezan a escribir y estas reflexiones
de que como civilización somos lo que somos por las mentes con las que podemos dialogar en los libros. Desde que podemos desarrollar la escritura, pues fue ahí una palanca ahí pues realmente bárbara. Yo he hablado a veces en debate, es un poco ocioso porque nunca se llega a nada, pero con debates religiosos y te dicen, por ejemplo, muchos cristianos te dicen, no, es que yo creo en la Biblia porque es el texto más antiguo que hay. Y dices, no, pero hay otros muchos que son más antiguos. Este, en las tablillas cuneiformes que hay de Babilonia, la epopeya de Gilgamesh es mucho más antiguo que la Biblia, por ejemplo. Y eso que podamos leer cosas que pensaron hace 3000 años es realmente una cosa bárbara. ¿Quién falta, por favor? ¿Quién falta de hablar de su cuento favorito? No, sí creo que ya pasaron. Dylan, faltas tú. Sí, ¿Cuál fue tu cuento favorito? igual a mí la verdad es que también el primero me gustó mucho porque además la parte de las puertas, cuando es esta parte de las personas que veían hacia su pasado y trataban, bueno, hace mucho sentido, bueno, no sentido, a mí me hace mucho conflicto esta parte de pensar en corregir esta parte del pasado cuando volteas a ver las cosas que hiciste o que no hiciste. Y creo que a las personas muchas veces nos llega a pasar eso. O sea, además de lo del libre albedrío que ya mencionaba mi compañero, pues también esta parte de que no podemos elegir un yo sin tener un yo en primer lugar. Siento que es mucho esa parte. Y que partimos desde las circunstancias en las que nos tocó nacer, y el libre albedrío es relativo, ¿no? La mayoría de ustedes o de nosotros, por vivir en México, por haber nacido en México, pues tenemos tendencias a ser católicos, por ejemplo, y que ahí ya el libre albedrío varía a que si hubiéramos nacido en alguna parte donde mayoritariamente son islámicos, no sé. Ahora pasaríamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Cuál fue el cuento que no les gustó o que les gustó menos? ¿Y por qué? ¿Y cuáles serían sus reflexiones, sus razonamientos? ¿Cuáles les gustaron menos? Bueno, para que no haya el silencio incómodo, igual reflexionemos sobre los otros cuentos. Digamos, por ejemplo, hay uno que es particularmente largo. Todos miden más o menos lo mismo, a excepción de los papagayos, que es muy breve, casi una fábula. Pero el ciclo de la vida de los elementos de software, donde habla, son una especie, pues es una cosa rara entre tamagotchis, entre mascotas digitales, es una cosa ahí bastante rara de inteligencia artificial. Es un cuento largo para digamos, el canon del libro, pero que tiene mucha tela de dónde cortar filosófica y demás. ¿Qué les pareció ese cuento? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué han pensado? ¿Qué reflexionaron al respecto cuando lo leyeron? Quien guste iniciar. Pues a mí, no, si quieres, Alberto, vas. Sí, si quieres, sí. Pues, como dices, lo sentí pues como raro, como que si no fuera parte del libro, porque pues es extenso, pero como en este conflicto de que, o sea, además de nuestra vida, como crear vida como de mascotas artificial, como qué conflictos trae personales, ¿no? Como si somos responsables, no somos responsables, cómo tratarlos, cómo no tratarlos. Eso creo que fue lo que más bueno, no sé, me picó acá en la cabeza. Fue como de, ok, eso está largo y está como que me intentó meter un poco de muchas preguntas y al menos yo no alcancé a resolver muchas. ¿Alguna vez tuviste algún tipo de estas mascotas virtuales? No, no, no. Tampoco, nada por el estilo.
Muy A bien, lo mejor, Alberto, cuéntanos. Pues sí, a mí me gustó mucho el desarrollo en sí de todo el contexto porque se mete mucho en la relación que tienen pues las personas con el mundo virtual, ¿no? O sea, no solamente es con estas mascotas inteligentes artificiales, sino es con cómo se relacionan entre sí. Me gustó mucho cómo habla de lo bueno como con lo malo, o sea, hace estas comparaciones de la relación entre una madre y su hijo o de una cuidadora con un animal y el cariño que le tienen, pero también se meten en lo malo, ¿no? En lo vicioso, como podría ser buscar torturar a estas mascotas o también el tema del sexo, que no sé si considera malo, pero al menos es un tema difícil, ¿no? De tocar. Es un tabú, pero que Mm. se puede ramificar éticamente a varias cuestiones. Yo pienso, Aristóteles habla de que la virtud es el punto medio entre dos extremos. Los dos extremos son malos. Por ejemplo, digamos, si lo queremos ver en este caso, quien tiene mascotas, igual es bueno, sano, positivo, tiene muchas virtudes el tener una mascota, una relación sana. Si te vas a un extremo de querer demasiado a tu perrito, hay quien los humaniza, los antropomorfiza y pues viven en mucho estrés. Hay quien les celebra su cumpleaños y les pone gorritos y los pasea en carriolas y demás. Y esto causa mucho estrés en los animales. Y otro extremo es el que no le importa nada y solo ve un lucro y pone a sus perros a pelear, por ejemplo, para apostar. Entonces, digamos, el punto medio es aristotélico, sería interesante ahí buscarlo. Norman, cuéntanos, ¿cuál fue tus reflexiones Sí. al respecto? De hecho, bueno, también como en cuanto a redacción y todo esto, creo que fue uno de los que más se me dificultó seguir como la temática en algunos puntos, pero justo con esta parte de las virtudes, porque también estaba viendo un poco en cuanto a ética de la automatización, por ejemplo, en mis clases, me queda mucho la reflexión de cómo, o sea, porque finalmente la inteligencia artificial y toda la parte virtual, pues como que en su definición más básica, se podría decir, es una serie de comandos, es una serie de órdenes, ¿no? De datos. Y nosotros vamos siendo los responsables justo de construir como el valor que le estamos dando y justo estas virtudes, ¿no? De, o sea, el valor de, en cuanto a cariño, el valor en cuanto a miedo. Entonces, creo que está muy interesante como esa dualidad entre algo como muy pues sí, ¿no? Llevarlo hacia la definición más básica contra lo que ya le atribuimos de forma social, de forma como la parte humana, por así decirlo. Aquí, la inteligencia artificial, digamos, en sus inicios, era este tipo de algoritmos. Si pasa A, tienes que reaccionar B, y si te vas por C, tienes que reaccionar, y era esta serie de datos. Ahorita está evolucionando hacia redes neuronales, donde la inteligencia artificial ya no le das todas las opciones, sino que puede ir aprendiendo sobre la marcha. Y hay una serie de ramificaciones muy interesantes que quisiera, que no les molesta, que habláramos de ellas porque, pues para allá va, hay una frase de Nicolás Maquiavelo, él escribió Teoría Política y la frase la escribió en ese sentido, pero a mí me gusta usarla en términos más que científicos, tecnológicos. Y dice él, el paso está dado y no hay marcha atrás. Van avanzando estas tecnologías. La ciencia y la tecnología no es en sí misma buena o intrínsecamente mala, sino depende de las personas hacia qué dirección la quieren usar. Pues la energía nuclear la pueden usar para abastecer de energía relativamente barata y segura a ciudades, o borrar también ciudades con bombas atómicas. Este, pero, pero pues así, ¿tú has tenido algún tipo de mascota virtual? Eh, bueno, me vienen a la mente muchos juegos, por ejemplo, desde niño, muchos videojuegos en los que justo, por ejemplo, vas desarrollando, ¿no? Como algún vínculo a lo mejor con personajes en el juego y finalmente le estás atribuyendo ese valor de nuevo, de sentimientos o así que se generan en la relación, pero pues finalmente sigue siendo
datos, sigue siendo como algo virtual, ¿no? Algo no real, por así decirlo. No sé cómo se puede explicar, pero sí está curioso como esa vinculación que le damos. Hay en Japón, por ejemplo, que es una cultura pues muy retraída, ¿no? De que socialmente no son muy dados a ser amigos muy fácilmente y demás, donde ya se permite, ya es legal, pueden casarse ahí con ciertas inteligencias artificiales. Hay unos domos que venden, que es como una pecera, en donde está un holograma y es una chica, y esta chica te manda mensajes a tu celular, te vas a la escuela o al trabajo y te dice, ay, ya, amor, te extraño, regresa pronto, te vienes con cuidado. Y se enamoran, hacen vínculos realmente con esa inteligencia pues artificial. David, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué has visto tanto del cuento como de situaciones sociales, pues, políticas y demás? Pues bueno, es que ahorita de que estaban discutiendo de las mascotas virtuales, bueno, no sé si aplique, pero pues bueno, yo supongo que todos alguna vez aquí jugamos Club Penguin, entonces, en donde teníamos como nuestros puffles. Y básicamente, pues el algoritmo veía que si tú no te presentabas a tu cuenta, no les comprabas como casitas o camas o lo que sea, o no les ponías su comida, durante un periodo de tiempo se escapaban. Entonces, y tenías que ir a comprar otro nuevo. Pero pues yo creo que ese es como el acercamiento que más he tenido yo con una mascota virtual. Y, nada más retomando rapidísimo una pregunta que dijiste hace rato. Habías mencionado que cuál era mi cuento que menos me gustó y perdón que no respondí porque estaba buscando el título como loco, pero nada más no lo encontré. Es pero bueno, el caso es que para mí fue el del androide, pues que desafía como su propia integridad, por decirlo así, que empieza a pensar estoy vivo, este es el presente, esto es real. Yo creo que ese es el que menos me gustó porque creo, o sea, bueno, creo que ya es como una historia, o sea, a lo mejor que yo ya he visto mucho y creo que a lo mejor puede ser un poquito repetitiva y pues no me llamó la atención, nada más me hizo pensar, oh, hay otra historia de robots, ¿no? O algo así. Pero pues nada más era eso. Ah, muy bien, muy bien. A mí me gustó porque sí me confundió. Yo al principio pensé que estaba hablando de humanos, este, y luego dice, ah, no, es que se conectan y se ponen los pulmones. Y yo dije, ah, bueno, pues ya son humanos pues más avanzados, donde, no sé, hay contaminación y por eso se ponen pulmones. Y luego fui como cayendo en otras cosas. Pero bueno, así las cosas. Dylan, cuéntanos. Sí, a mí, bueno, yo con toda esta parte de las mascotas virtuales y así, yo siento que también tiene mucho que ver con esta parte como de un instinto que tendríamos, por así decirlo, por el hecho de querer como tener algo a qué cuidar. O sea, digo, si tienes un perrito, por ejemplo, pues sí, o sea, lo cuidas y tal, y justo como lo mencionabas, hasta el punto de que ya estás como muy obsesionado que hasta le haces una fiesta de cumpleaños o no sé. Y creo que es esta parte de querer hacer que ese perrito como que tenga más interacción contigo, y ahí es donde empieza toda esta parte de las mascotas virtuales, ¿no? Creo que todos alguna vez a lo mejor hemos descargado estos juegos de justo donde hay que cuidar al gatito, ¿no? Al Tom, al famosísimo Tom. Ah, sí. A la mascota que te manda notificaciones y te dice, ay, tengo que bañarme y tengo que comer. Entonces, sí, justamente esa parte. Sí, vean ustedes ahora que nos estamos acercando a la época navideña y de Reyes y demás, y ya ahí empieza a haber juguetes del perrito, del gatito y demás, y te lo venden, digamos, con esa idea, ay, ten a tu perrito, sin el detalle de que tengas que asearlo, bañarlo, no tienes que vacunarlo, no le va a dar moquillo, pero digamos, empiezan a avanzar hacia ese camino. Emily, cuéntanos, ¿qué has pensado, qué has reflexionado al Sí, a respecto? mí lo que me hizo pensar mucho este relato en especial fue como en hasta dónde puede llegar esta capacidad del ser humano de
cuidar de algo que él mismo creó, pero que se puede, o sea, como que no hay consecuencias muy extremas del no darle seguimiento. Lo cual también me hizo pensar en una inteligencia artificial, en una teoría de una inteligencia artificial que subieron en la cuenta de TikTok, que decían incluso que si ya sabías esa información, y si no hacías nada como para ayudar a crear a la inteligencia, en algún punto te iba a buscar y destruir, que me hizo muy interesante. Pero bueno, regresando a esto, es que me hace pensar en eso porque, por ejemplo, en estos videojuegos como Poe, como Tom, que eran como los más comunes de nuestra generación, vaya, era como, ok, lo jugabas un rato, se te olvidaba y como que ya no sentías nada. Pero justamente mencionando Club Penguin, cuando yo lo jugaba, sí era como que en mi mascota en Club Penguin sí me importaba y era como, tengo que entrar solo por él. Entonces, y por eso volvía a mi pensamiento de hasta dónde puede llegar un ser humano como a relacionarse afectivamente con una inteligencia artificial. Y aquí les quiero pasar al siguiente nivel, que justo lo procesa el libro, cuando dice, bueno, ya no lo veo solo como mascota, sino que ya hay quien los usa para torturarlos, hay compañías que quieren comprar los derechos para hacerlos, sexualizarlos, porque también esto hacia allá va. Hay un documental que yo perdí, no lo pude guardar, lo vi en Facebook, de dos empresas, una es alemana y la otra me parece que es japonesa. La empresa alemana lo que hace son muñecas sexuales y te dice, bueno, está el paquete, digamos, como básico, puedes escoger de las que ya hacemos, cuesta X cantidad de dinero, pero si quieres personalizar, si tienes un gusto específico, pues tú dinos, a lo mejor estás enamorado de Nefertiti y ya se murió hace 3000 años, no importa, nosotros te la hacemos. Pero como es un modelo muy particular, pues te va a costar extra. Y la otra compañía es japonesa y ellos hacen inteligencia artificial y entonces quieren unirlo para que estas muñecas pues puedan interactuar a nivel conversacional y demás. Es una cosa bastante rara. Y entonces en ese documental proponen ciertos dilemas. Por ejemplo, hay un señor, japonés me parece, que mandó a hacer una muñeca específicamente como de una señora de 80 años, y no era una señora de 80 años cualquiera, sino que era su esposa. Él había vivido 60, ya tenían 60 años de casados, no es poca cosa. Y murió su esposa, y dice, yo solo quiero tenerla enfrente en el comedor, porque 60 años comí con ella, y ahorita me da mucha tristeza, me pesa mucho desayunar sin verla. O sea, ahí, digamos, ahí ya va hacia algo más emocional, no es una cuestión meramente sexual. Pero ¿qué opinan ustedes, tanto de las compañías que van a mezclar estas ideas y que ya se están dando pasos en esa dirección, y las interacciones humanas, afectivas, hacia, pues, creaciones, ya hacia robots, hacia androides? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo ven bien, lo ven mal, a favor, en contra? Sí, cuéntanos. Pues Emily. creo que es justo lo que... perdón, Disculpa, es perdón. que levanto primero la mano. Adelante, Sí, Leo, claro. adelante. Creo que es justo lo que también plantea otro cuento, aquí tengo el título, el de la niñera automática, de cómo hacemos vínculos con personas que son máquinas, y creo que, por ejemplo, lo que mencionas sería caso por caso, pues, o sea, bueno, el análisis es el mismo, pero pues si está bien o está mal sería caso por caso, porque, por ejemplo, pues en el caso del señor que comentas, pues no sé, yo no, personalmente no lo vería mal, pero en otros casos lo vería pues un poco extraño. Pero el análisis o que me hace hacer es pues que en un futuro podríamos pues prácticamente reemplazar el contacto el contacto humano-humano, y no sé si eso sea lo correcto o no correcto, sino en qué vaya a terminar pues con nosotros, o sea, con la vida humana, en qué vayamos a terminar. Sí, ciertamente hay muchas posibilidades en ese sentido. Emily, por favor, ¿tú qué opinas? ¿A favor, en contra? Sí, con respecto a eso, opino que
está ya súper disparado, ¿no? Pero pues muchas cosas, hablando de ciencia y más en ciencia ficción, ya están disparadas de por sí. Y me hizo recordar mucho lo que decías. Creo que en algún punto llegamos a tocar el tema de cómo sería que haya como, digamos, chips en las personas que se lo implanten como a un, digamos, a un clon de ti mismo y cuando, digamos, yo fallezco y se lo ponen y sigue siendo como mi yo, solo que sigue viviendo. Y entonces está como muy loco que está raro que las personas ahorita lo ven como, por ejemplo, solo para darse un gusto, ¿no? Como esto de que, o sea que obviamente no está mal, ni lo veo como algo malo que el viejito haya querido estar con su esposa más tiempo, pero ajá, lo digo como un gusto cuando podemos pensar en cosas muy favorables, como por ejemplo, digamos, la creación de un científico, de una mente tan asombrosa que de pronto no haya terminado un trabajo y no sé, hay muchas cosas que quedan inconclusas y con este tipo de tecnologías que pudieran llegar a existir en un futuro sería como wow, que los beneficios que traería al mundo. Y las implicaciones son rarísimas porque uno trata de pensar en lo mejor. Ay, hay este científico que puede hacer muchos aportes para la humanidad, está estudiando el genoma humano y podría resolver enfermedades o demás. Pero, y si alguien quiere perpetuar su memoria, digamos, su identidad cognitiva en inmortalizarse, pero no es un científico, no es un premio Nobel de la Paz, digamos, a lo mejor es un dictador que quiere perpetuar su memoria para seguir en el poder después de la muerte, ahí ya es una cosa, pues, francamente aterradora. Pero les quiero proponer el siguiente, porque lo va escalando el cuento y la realidad lo estamos viviendo, es una cosa realmente asombrosa. En este documental, bueno, lo voy a buscar a ver si lo encuentro y se los mando, porque es una cosa bastante rara. Habla el director de la empresa alemana y dice que ellos prevén que también pueda ser una solución, que no solo es un gusto, una diversión, quien quiere ampliar sus experiencias, sino que lo ve como una solución hacia un problema social. Y dice, hay un cierto porcentaje de la humanidad que es pedofílica. Y ya lo es, ya está su psique dañada, como lo quieran ver, tiene un gusto por los niños. Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros creáramos robots que se vieran como un niño y alguien se lo compra, lo tiene en su closet guardado y demás, que puede, la sociedad lo puede ver nauseabundo, lo puede ver reprobable, lo puede ver asqueroso, pero cuando ves en la balanza entre que alguien compre su robot o ya son personas que tienen este gusto y que pueden ir dañando a personas por satisfacer este gusto, realmente reprobable y demás, pero dice, entonces para que no caigan en esa infamia, pues nosotros discretamente les ofreceríamos el servicio de hacerles su robot, como no, con mucho gusto. ¿Qué opinarían ustedes, por ejemplo, que es parecido al dilema que se ve reflejado en el cuento, cuando no quieren vender? Hay personas que ya llevaban 3 años criando, no me acuerdo cómo les llaman en el cuento, pero son como animalitos antropomorfizados que pueden hablar, incluso en la redacción hablan como niños pequeños, gramaticalmente no estructuran bien las oraciones. Y cuando esta empresa le dicen, bueno, nosotros vamos a solucionarles la vida, pero queremos este mapa, no me acuerdo cómo le llaman, pero copiar esta inteligencia y hacerlo sexual. ¿Cómo ven ustedes? Ese paso todavía es más rudo. ¿En contra, a favor? ¿Qué le ven de interesante? ¿Qué le ven pues, infame también? Pues se vale, no sé. David, quizás. Pues es que, o sea, yo lo veo como algo realista que puede llegar a suceder. Y pues bueno, al final es que pues es progreso, es innovación, o sea, no es ahora sí que es, como bien dicho, pues evolución, ¿no? Es algo que va a pasar, esto va a pasar y la verdad no hay, no importa. Y además, súmale, perdón que te interrumpa, además súmale de que es negocio, hay quien va a pagar por cosas así.
Sí, exactamente, precisamente, o sea, ahora sí que es progreso y no, o sea, no hay manera, por ejemplo, de que, pues, mi opinión ahora sí que vaya a cambiar algo, o sea, como por ejemplo con muchas cosas que están pasando ahorita, yo que sé, como, de hecho, ayer estaba viendo así noticias sobre, por ejemplo, que el porno hace muchas otras cosas eh, que fomenta la agresividad y que no, y bueno, y cosas así. Pero pues luego tú ves que había personas muchísimo más violentas hace 100 años cuando no existía esta industria y pues bueno, pues al fin y al cabo, eh, pues como tú dices, ¿no? Pues es algo, ahora sí que esto es algo que va a pasar, es simplemente como el progreso de la humanidad. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Alguien más al respecto? ¿Qué opinarían de esta dicotomía, de esta, pues sí, entre una cosa y otra en términos éticos, en términos, por ejemplo, esto es tan novedoso que ninguna religión lo tiene regulado. Ninguna religión, que yo sepa, ni el budismo, ni el cristianismo, ni el judaísmo, ninguna tiene algún tipo de guía moral para ese tipo de cosas. Entonces todo tendríamos que sacarlo de nosotros. Norman, por favor. Sí, hola, perdón, me estaba sacando mi internet, pero creo que ya se estabilizó. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, Hay justo con eso algo que también acababa de ver en temas de ética y también como automatización y así, es que algo muy importante que va a pasar es que se tienen que acelerar justamente los marcos éticos que tenemos actualmente, porque justo estos no, o sea, a veces con las nuevas tecnologías, con los nuevos escenarios que llegan a implementarse, como este caso que decía justamente, éticamente, tanto nuestros marcos como más informales, como leyes o así, pues finalmente, tanto como decía de la religión, que no es algo que cubren a lo mejor completamente o que no tenemos previsto completamente. Entonces creo que a la mano de que la tecnología está cubriendo situaciones que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos y de una forma muy, muy exponencial, también los marcos éticos se tienen que actualizar de la misma forma para poder pues también regular este tipo de situaciones y saber qué juicios poder emitir, porque ahorita creo que también justo se vuelve muy difícil poder estar a favor o en contra como de forma muy completa, ¿no? De la situación. exacto. Miren, yo estudié Derecho de formación, soy abogado, y el derecho siempre va muy atrasado a cómo avanza la sociedad, y ya no digamos a cómo avanza la tecnología. Pero justo la idea de hacer estos círculos de lectura es poner estos temas sobre la mesa y reflexionar, aunque nos veamos como individuos impotentes para poder tomar un partido o acciones hacia lo contrario y demás. La reflexión es importante como colectivos, como sociedad, para ver cómo podemos ir dando marcha hacia legislar, qué acciones ir tomando, porque pues la tecnología avanza y nos puede comer vivos. No sé si han visto, ya hay, no sé quién de ustedes tiene TikTok, imagino que la gran mayoría, si no es que todos, y se han hecho ahorita, hay videos en donde se hace en Estados Unidos, pero, ay, ¿cómo se llama ese estado? En San Francisco, me parece, donde ya pueden pedir el Uber y llega un auto que se maneja solo y entonces graban y suben el video porque dicen, es una cosa bárbara y voltean la cámara del celular y dicen, mira, ves que aquí vean el tránsito, o sea, no está estacionado el auto, va caminando, vean ahí va el tránsito, pues suena bonito para quien lo usa, pero y los cientos de miles de personas que solo saben hacer eso, que solo saben conducir y mantienen a su familia manejando un taxi, manejando un autobús, manejando el camión que reparte las galletas de Gamesa, de Bimbo, etcétera, y que de un día para otro se van a ver desempleados, socialmente, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Porque esto va a llegar en 5 o 10 años por mucho, ya se está implementando, pero va a llegar. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué opciones tenemos que darles a estas personas?
Sí, Dylan. Sí, justamente, sí, ahorita que mencionas eso, sí, sí he visto algunos videos de estas partes donde el auto llega solo y lo mandas, estás en un estacionamiento y lo mandas a llamar y viene por ti y tal. Y sí, justamente creo que no estamos como tan alejados ya de esa parte, simplemente con el hecho de que desde que llegaron las plataformas de Uber o de todas estas plataformas de taxis, simplemente pues los sitios de taxis comunes de toda la vida, ya a partir de eso, pues ya a lo mejor y baja mucho la parte del trabajo, ¿no? Para ellos. Y pusieron el grito Pues, en el cielo, han hecho manifestaciones y demás. ¿Qué van a hacer esa gente cuando se empiecen a implementar estas cosas, pues en México o en otros países? sí, justamente, y como mencionas, si ellos simplemente, vamos a decirlo así, los taxistas hicieron como manifestaciones, todas estas personas que trabajan en centros comerciales, porque también por ahí en YouTube vi el video de un youtuber que hizo un video donde iba a comprar una tienda de Amazon y haces tú solo la compra y en automático se te carga como a tu cuenta, o sea, ya ni siquiera hay empleados que te dicen, ah, tal producto puede estar en tal pasillo porque todo se maneja a través de sensores y cámaras y todo el tiempo te están viendo, pero como tal es el sistema, o sea, ya no es una persona. Entonces sí se me hace muy, muy intrigante pues toda esta parte de que en algún momento pues va a pasar Y o fíjense está pasando. ustedes que no es nuevo. En la primera revolución industrial, son los años 1800 y tantos en Inglaterra, James Watt inventa la máquina de vapor y lo empiezan a usar en telares. Entonces, ahí empezaron a organizarse obreros y demás, y es, no, y de por sí nos explotan, trabajamos, en ese tiempo trabajaban 14 horas, 12 horas era la jornada, pero la máquina la pueden tener las 24 horas encendidas y pues me va a desplazar a mi trabajo. Si este trabajo es malo, mal pagado, y me va a desplazar una máquina, pues ¿qué va a ser de mí y de mi familia? Y se organizaron como trabajadores, quemaban algunas máquinas y los legisladores, tanto la Cámara de Lores como la Cámara de Comunes, y hicieron una ley donde valía más una máquina que una persona y se legisló que era válido ahorcar a quien quemara o dañara una máquina. Entonces, vean cómo no es un problema nuevo. Desde la primera revolución industrial estamos cargando con este miedo hacia, por una parte, la ciencia nos promete un mundo de ocio donde las máquinas van a hacer el trabajo por nosotros y pues nos vamos a tirar al sol a gusto en la playa mientras robots trabajan los campos de cultivo. Pero y mientras en la transición, las personas que van a perder empleos y además que es la sociedad, la parte social pues más vulnerable, ¿cómo ven con respecto al cuento y conforme a los avances que ya están a la vuelta de la esquina? Bueno, pasamos a otro cuento. ¿Cuál nos falta? Igual si me ayudan a recordar de cuál no hemos hablado. La niñera automática, por ejemplo. No sé a cuántos de ustedes les tocó, era muy común decir, sobre todo con personas mayores, no sé, abuelos quizás, si sus padres tienen que salir a trabajar y los dejaban de niños viendo la televisión, los abuelos decían, ah, ya lo dejaste con la niñera de la televisión, ¿cómo se va a criar ese niño? ¿Con qué valores? Y demás. ¿Qué opinan ahora, ya con nuevas generaciones, los niños que son ahora, y que los padres agobiados por las presiones laborales, es de, sí, ten el teléfono ahí entretente con lo que puedas ver, o ten la tablet. ¿Cómo ven? Ahora la nueva niñera ya no va a ser la televisión, sino va a ser pues, las pantallas. ¿Qué opinan al respecto? No sé si no vi si alguien levantó la mano. Sí. Pues mira, no es de mis favoritos ahora sí que el cuento.
Pero pues sí le vi algo de sentido, pues bueno, tener como la niñera para educar a tus niños y que hicieran como referencia a que fuera pues básicamente la televisión, ¿no? A mí me pareció interesante, o sea, me pareció interesante, la verdad es que, perdón, ahora sí que no tengo como mucho que agregar, la Y verdad. además de que lo vivieron, lo están viviendo de cierta manera, cuando dicen, bueno, pues ya ustedes ya son casi adultos, no en esta niñera, pero ándale, se nos viene la pandemia y sus profesores, las clases van a ser digitales. Y nos agarró ahorita en estas, así a la de malas, pero pudiera ser que el camino camine hacia esa dirección, que diga, no sé, el TEC de Monterrey, por ejemplo. Que diga, no, yo en lugar ya de tener una plantilla de profesores, voy a invertir en que graben las clases. O sea, sí los contrato en un momento, pues, para que las clases se graben y ya las tengo grabadas y ya el alumno entra a una plataforma, ve ahí la clase, puede regresar una y otra vez al tema que no entendió. En cálculo, por ejemplo, si no pasa de límites, pues que lo repita 30 veces hasta que entienda los límites y pueda pasar a otras cosas. Norman, cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Sí, quería añadir dos cosas nada más. Una es que me pareció curioso cómo aquí, por ejemplo, en lugar de como humanizar, bueno, plantear esta humanización de la tecnología, plantea cómo el humano justamente se va hacia a un ambiente como completamente digital, ¿no? Sin el crecimiento que tenían como otros humanos en el último hijo. Y algo que me dejó así pensando un montón, sobre todo también relacionado a la pandemia, es como ahorita, justo en el tiempo que va de pandemia, por ejemplo, han nacido personas que tal cual han estado como en este ambiente completamente aislado y nada más como en comunicación con tecnología a lo mejor. Y pues esperemos que muy pronto eso ya se resuelva, que ya no volvamos a caer en este punto del aislamiento completo, pero sí me dejó pensando mucho cómo pues estábamos como casi a nada, ¿no? De que estas personas que acababan de nacer, que vivieran en un mundo completamente pues digitalizado, igual que el planteamiento justo de este último, del hijo, me parece que era. Entonces, se me hizo como muy curioso eso de leer ese cuento en este contexto actual. Hay unos videos, los pueden ver tanto en YouTube, en TikTok y otras redes sociales, donde niños de 2 años, digamos en promedio, o de 3, que ya nacieron, tenían un año cuando inició la pandemia, normalmente están, no sé, los bebés y los sacan a pasear pues al parque o los llevan con los abuelos o qué sé yo, y los bebés pues tenían interacción humana y que, ay, qué bonito bebé, y ya alguien lo cargaba, alguien lo besaba y etcétera. Hasta estos 2 años que hemos vivido en cuarentena, graban al bebé y dicen, ay, es que la primera vez que los tíos lo van a conocer o la primera vez que va al parque. Y el niño se estresa muchísimo porque no, pues no había tenido contacto humano, había yo creo que pensado que solo existían sus padres. Y ándale, lo sacas a un parque y pues el niño se quiere volver chango, ¿no? Es una cosa muy, muy impactante. Y que no se ve para cuándo. Ya vamos en Omicron, este, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, minix y omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, psi y omega. Nos quedan 6 letras y nos acabamos el alfabeto griego. Este, y va a seguir, digamos, esto no tiene para cuándo, ¿no? Este, como ven, ya aquí vamos a entrar hacia las reflexiones finales para concluir. ¿Cómo ven, digamos, en términos generales, el libro en su totalidad? ¿Lo recomendarían? ¿No lo recomendarían? Sí, lo divulgarían, digamos, para que alguien como recomendación. ¿A qué público dirían ustedes? ¿A adolescentes, a universitarios de su edad, a cualquier persona, adultos? ¿Qué piensan ustedes, Leonardo? Pues, por ejemplo, poniéndolo a comparación del último que leímos, bueno, que leí, que fue el del Neuromante, lo considero pues una ciencia ficción mucho más como amena, más tratable de leer. También el formato de cuentos lo siento bastante ligero porque no sé, como dijiste al principio, puedo leerme el primer cuento y estudiar para tal materia y mañana si tengo un rato
puedo aventarme el siguiente cuento, entonces lo siento bastante bien. Y creo que, bueno, al menos a mí me gustó bastante. Me gustaría comentar uno último, que es Claro. el de, aquí tengo el título, es Ónfalo, en el que se me hizo muy gracioso como, pues, de la ciencia está al servicio de la religión y pues siento que históricamente pues ha estado opuestamente, bueno, no opuestamente, sino que muchas religiones han intentado pues silenciar o censurar la ciencia. Entonces, ese cuento me gustó mucho y sí recomendaría el libro para, este sí para tal vez empezar con ciencia ficción y tal vez no tan abrupto como el de Neuromante. Ay, no hablamos de Ónfalo y es un libro interesante. Se ha calculado que más o menos estamos unos 1500 años atrasados por la Edad Oscura, la Edad Media, donde la Iglesia quemó a filósofos, a físicos, a químicos, y pues fue un atraso francamente brutal. Este, Galileo se salvó de la Inquisición porque tenía un amigo que era papa y le dijo, mira, no te quiero asustar, pero mira, te enseño cuáles son los instrumentos de tortura. Y así por las buenas, Galileo reflexionó y se retractó de su postura. Pero a muchos científicos, a Giordano Bruno era un sacerdote dominico, si mal no recuerdo, lo quemaron por sus planteamientos filosóficos. Alberto, cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, yo se lo recomendaría igual a un público en general, o sea, creo que es muy ameno. Y también quería tomar un poco más el tema del cuento de exhalación, porque creo que este cuento fue el que me hizo, se lo voy a compartir a este amigo o a esta amiga que estudian física, porque esta idea del balance y todo esto resuena mucho con la idea esta de entropía y de hecho la muerte está del universo por máxima entropía, ¿no? Que creo que le dicen ahí, no me acuerdo cómo le dicen, pero es un posible fin del universo, ¿no? Eh, y sí, este cuento, como al final termina muy inspirador, de hecho lo estaba leyendo y sí sentí como que me estaba inspirando, como a pesar de que el universo se va a terminar, como que en general los cuentos del libro terminan como en una nota alta, o sea, es muy optimista y eso me gustó mucho. Aquí él habla de algo interesante. Yo también me pasó así, de que como son cuentos temáticos, por decirlo de alguna manera, a mí me pasó similar, de que, ay, este cuento se lo voy a pasar a amigos que son programadores, se lo voy a pasar a mi amiga que es bióloga, y demás, ahí hay esa particularidad. ¿Quién, por favor, falta para ir cerrando esta sección? Sí, Dylan. Sí, pues en general igual me gustó el libro. Siento que, bueno, yo como que me engancho mucho en toda esta parte que tiene que ver con la, ay, ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial, o sea, justo desde la sesión pasada que leíamos el otro libro donde ya empezábamos a ver toda esta parte. Sí, me gusta mucho el hecho de pensar o hacer suposiciones de cosas que a lo mejor creímos que, bueno, a lo mejor en un pasado las personas creyeron que nunca iban a llegar, pues ahora ya estamos siendo parte de y lo que nos falta. Entonces, sí recomendaría el libro, sí me gustó y pues eso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera cerrar ya en esta última etapa? No sé si alguno de ustedes ha visto la película de El Quinto Elemento. Es una película pues de ciencia ficción. Me imagino que sí, porque la pasan, digamos, en varias repeticiones en el Canal 5, si mal no recuerdo. Hay un momento en el que el villano, que es dueño de un imperio tecnológico, una corporación muy grande, está hablando con un sacerdote y le dice que es parte del debate, ¿no? De si la tecnología va a desplazar empleos, va a dejar a la gente en la calle. Y él tira un vaso, me parece que es un vaso de vidrio, y aprieta un botón y salen muchas maquinitas a limpiar, a recoger el vidrio y demás. Dice, aunque aparentemente la tecnología va a desplazar empleos, lo cierto es que abre otros, porque aquí para
aquí donde se ve el caos, que es el vaso hecho mil añicos, hay una serie de ingenieros, de programadores, de físicos que diseñaron estos aparatitos. Y entonces está el caos del vidrio, pero hay un ejército de personas que diseñaron estos artefactos, pues para limpiar y que ya me quede mi escritorio. Entonces hay que ver cómo tomamos la parte buena, loable de la ciencia y la tecnología, porque ciertamente habrá empleos que van a desaparecer, pero es una ventana de oportunidad hacia las otras ramificaciones de trabajos que se van a abrir, que van a requerir de mayor especialización, de mayores estudios, de una sofisticación en la división de trabajo, pero pues tomar lo bueno, ¿no? Dentro de estos avances. Les agradezco de nuevo que se hayan tomado el tiempo para la lectura y pues para conectarse. A los camaradas que amablemente nos ven en Prometeo, únanse, nos pueden escribir un comentario si quieren unirse a estos círculos de lectura. Son libres para cualquier persona que le llame la atención. Es un libro cada 15 días. En esta etapa estamos leyendo ciencia ficción, pero bueno, en algún momento antes empezamos con divulgación científica. Podría ser que pasemos hacia otro género, aunque nosotros hablamos específicamente de divulgación científica, pero algunos géneros se prestan para poder poner sobre la mesa temas científicos. Tentativamente podríamos leer, no sé, terror o cosas por el estilo. El siguiente libro todavía, digamos, está a votación de los camaradas de Prometeo, pero tentativamente será este de Metrópolis. Hay una pelea, originalmente fue una película del expresionismo alemán de Murnau, 1920 y algo, 1914, no me acuerdo. Ya es una película pues bastante vieja, todavía es en cine mudo, muy recomendable si no la han visto, es parte de los clásicos del cine, pero también tentativamente podría ser Mundo Anillo. Todavía está por verse y de nuevo nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Ay, gracias.